La verdad no sé si va a ser una serie, pero quiero tomar los miércoles para compartir lo que voy a llamar, cada vez que compartamos esto, o este tipo de reflexiones, ilustraciones de carne y hueso. Ilustraciones de carne y hueso. Cuando alguien predica, a veces hace una ilustración. Yo también lo hago a veces. La idea de la ilustración es ejemplificar algo que la palabra está diciendo. Entonces, lo cierto es que la misma Biblia está llena de ilustraciones de carne y hueso. ¿A qué me refiero? A hombres que nos muestran, ¿cierto?, que ellos fueron servidores de Dios, que creyeron al Señor y que a pesar de ser hombres, porque nunca dejaron de ser hombres, nunca dejaron de ser mujeres también, ellos fueron personas que fueron fieles. Y nos muestran, de esa forma, nos muestran que aún en nuestra humana debilidad, nosotros tenemos la oportunidad de ser hombres y mujeres fieles al Señor. Y el que he escogido hoy, lo estuve pensando hace un par de semanas, y el que he escogido hoy tiene por nombre Bernabé. Bernabé es el hijo de consolación. Entonces hoy día vamos a descubrir quién fue Bernabé y lo más importante, ¿cierto?, de qué manera la vida de Bernabé ilustra el carácter de la vida cristiana que glorifica a Dios. En otras palabras, ¿qué de lo que Bernabé fue me enseña a mí que yo tengo que, de cierto modo, imitar? Porque esa actitud que estuvo en Bernabé, un hombre normal, un hombre como tú y como yo, con luchas, fue capaz de glorificar a Dios en muchos aspectos de su vida. Amén. Vamos entonces a la palabra del Señor. Y la vida, o lo que se nos dice de Bernabé en particular, lo encontramos en el libro de Hechos. Y vamos a partir en Hechos, capítulo 4, verso 34. Verso 30, no, Hechos, capítulo, así está bien. Hechos, capítulo 4, verso 34 al 37. Amén, voy a leer. Dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se les repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Note usted cuál es el nombre de nuestra ilustración de carne y hueso hoy? José. Sin embargo, los apóstoles le cambiaron el nombre y le pusieron Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Usted va a ver en el contexto que claramente los apóstoles le pusieron este nombre no por casualidad, sino porque vieron efectivamente consuelo en la vida de Bernabé. Pero lo vamos a ver en el desarrollo de la reflexión de este día. Por lo tanto, era un conocido, no era una persona desconocida en la iglesia, en la primera iglesia de Jerusalén. Dice que era de Chipre. Chipre, si usted va a un mapa, a esos mapas que nunca vemos que están detrás de la Biblia, Chipre es una isla muy pequeña, que no está muy lejos de Jerusalén. Y dice que era levita, es decir, era de la tribu de Leví, era un judío. Sin embargo, que se había criado en esta ciudad, en esta isla de Chipre. Y lo otro que llama la atención, ¿cierto? Hemos hablado de esto en otras oportunidades, cómo vivió esta iglesia. Ahora, esto no es un guiño al comunismo por si acaso, esto de que vivían y compartían todas las cosas. Ahí se produjo algo específico y especial, y era que cuando la iglesia inició en Jerusalén, luego del Pentecostés, habían venido personas de las distintas naciones, y esas personas de distintas naciones decidieron quedarse en Jerusalén. Eso hizo que la primera iglesia fuera una iglesia comunitaria. Por eso ellos compartían las cosas. Pero no es que este concepto de compartir todas las cosas y de vivir como en comunidad sea algo para toda la iglesia de todas las épocas. Fue algo particular de esa iglesia, por lo que les dije recién. Bueno, el asunto con este hombre,
con José, ¿cierto? Con Bernabé, digamos, mejor de aquí en adelante. El verso 37, mira lo que dice, como tenía una heredad, no tenía varias, no era un terrateniente, dice, tenía una heredad, y mira lo que hizo, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Él vendió esta heredad, ¿cierto? Y dio todo, ese no se guardó nada, y puso todos esos recursos allí a los pies de los apóstoles, que hasta ese momento eran quienes administraban los recursos de la iglesia. Después eso cambió. Si usted ha leído el libro de Hechos, eso cambió. Después pasaron a administrarlo otras personas. Ahora, ¿cuál es la primera característica que esto nos permite reconocer? Que Bernabé era una persona dadivosa, desprendida. Bernabé era un hombre que no tenía amor al dinero. Él no estaba apegado a lo terrenal, porque fue capaz de vender su única heredad y de poner todos esos recursos en el beneficio de la iglesia que estaba comenzando. Mira lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Escuchó bien? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Es muy peligroso el amor al dinero. Porque, como dice el texto, los que codician esto, el amor al dinero tiene el potencial incluso de extraviar a las personas de la fe. No solo eso, al final termina diciendo, y fueron traspasados de muchos dolores. Pero este no es el caso de Bernabé. Bernabé es una ilustración positiva, ¿sí? Es una ilustración positiva porque él dispuso de lo que era suyo y fue capaz de darlo para la comunidad de los creyentes. Y este relato, ¿cierto?, de esta venta, ¿cierto?, de lo que era de José o de Bernabé, está en el contexto, y luego usted sigue leyendo, de Ananías y Zafira. ¿Qué fue lo que hicieron Ananías y Zafira? También vendieron una propiedad, pero ellos se guardaron parte del precio. La verdad es que hasta ahí no había problema, pero el problema es que Ananías y Zafira se presentan, ¿cierto?, o dicen que ellos habían dado todo, cuando en verdad se habían guardado. Y como es imposible, ¿cierto?, que yo le puedo mentir a usted, usted me puede mentir a mí, pero al Espíritu Santo de Dios no le podemos engañar. ¿Qué pasó ahí? Un acto que llama la atención en el relato del libro de Hechos. Este matrimonio muere, porque ambos persistieron. Pedro los entrevista de forma individual en tiempos diferentes y ambos mueren. Mueren como parte del juicio de Dios por mentir al Señor. Claramente este matrimonio sí es el contraejemplo de Bernabé, porque ellos sí quisieron guardarse. Primero ellos querían tener la admiración de la iglesia, de la comunidad. Y segundo, aún querían guardarse algo de dinero. Quizás eran algo precavidos, decían, no podemos darlo todo, tenemos que guardar algo. Pero el problema no fue ese, el problema fue que ellos mintieron. Pero justamente ahí usted tiene los dos, el ejemplo Bernabé, dándolo todo, poniendo todos sus recursos, y el ejemplo de Ananías y Zafira es el contraejemplo. Debemos nosotros como cristianos, y aquí viene la aplicación para nosotros hoy, participar de la mantención de la obra del Señor. Llámese hoy para nosotros iglesia local. Y no solo eso, debemos proveer a aquellos que tienen menos que nosotros. Es un deber cristiano hacerlo de esa forma, y se lo confirmo con otros pasajes, por ejemplo, en primera a los Corintios 16:2. 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, ¿sí?, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este parece ser el parámetro o la forma que el apóstol propone respecto de las ofrendas. Cada primer día de la semana, ¿cierto?, es decir, el día domingo, es el primer día de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, ¿sí?, según haya prosperado, guardándolo, para que ahí viene otro que no es directamente, ¿cierto?, no nos atañe directamente, pero sí el pasaje nos está enseñando de que nosotros tenemos que guardar, apartar
de lo que Dios nos ha dado para la mantención de la iglesia, ¿sí? Y eso es inaludible, ¿sí? Y respecto de los necesitados, mira lo que dice Santiago capítulo 2, de forma muy clara. Santiago capítulo 2, verso 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais cosas que sean necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice Santiago, no tiene ningún sentido. Ve que ahí ese tenía una respuesta espiritual, dice, ve en paz, ve tranquilo. Pero aquí Santiago está diciendo, no sirve de nada que tú le digas, te bendigo, voy a estar orando por ti, si pudiendo darle a ese hermano, a esa hermana, no lo haces. Eso es lo que está diciendo. Así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahí está hablando directamente, dice incluso Santiago, de un hermano de la comunidad de creyentes. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad de, tal vez, no estamos al punto de este Bernabé, de este chipriota, ¿cierto? Pero él nos enseña el desprendimiento. ¿Y cómo se manifiesta hoy el desprendimiento en nosotros? ¿Cómo debiese manifestarse? Debiésemos ser colaboradores según hayamos prosperado con la iglesia del Señor. Y si tú tienes más de lo suficiente, tú debieses estar ocupándote de satisfacer necesidades materiales de otros que tienen menos. En el contexto de la iglesia primero, y tal como lo ordena también el apóstol Pablo, me parece en los Gálatas, y luego también a los demás. Primero la familia de la fe, y luego con todos los demás. Por lo tanto, ahí tiene el primer ejemplo de este Bernabé. Tengo 4, así que voy a ir más rápido, si no, no voy a llegar. De esta ilustración de carne y hueso. Lo segundo, y ahora le voy a enunciar lo que este hombre es. Este hombre fue un puente, fue un hombre puente, fue un conciliador. Y avanzamos a Hechos capítulo 9, verso 26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, está hablando de Pablo, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Sí? Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Amén. Entonces había un temor comprensible, había una tensión, una desconfianza, porque recuerde usted que Saulo era perseguidor de cristianos. Y ahora resulta que este perseguidor de cristianos se había convertido al Señor. El Señor se le había aparecido, ¿cierto? Hechos capítulo 9, el Jesucristo resucitado. Pero aún, ¿cierto? La desconfianza de la iglesia y de quienes eran parte de la iglesia era como ciertamente razonable. ¿Y qué hizo falta? Hizo falta un intermediario. Hizo falta alguien que conciliara. Hizo falta alguien que fuese puente. Un hombre valiente que se pusiese ahí entre esta brecha que se hizo entre este nuevo convertido, ex perseguidor de la iglesia y la iglesia. ¿Quién fue ese hombre? De nuevo, nuestro personaje del día de hoy, Bernabé, verso 27. Entonces Bernabé actuó como puente de manera, ¿cierto?, de que las defensas, ¿cierto?, el sistema inmune de la iglesia bajara en contra de Pablo y para que Pablo pudiese ser recibido. Imagine el escenario, ¿cierto? Yo se lo decía recién. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud frente a este tipo de situaciones? ¿Cómo nos comportamos? Somos de los que cuando hay una tensión, ¿cierto? Somos de los que echan leña al fuego o somos de los que concilian, somos de los que somos puente. La verdad es que nosotros los hijos y las hijas del Señor debiésemos ser hombres conciliadores, debiésemos ser agentes de paz, tal como lo dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo 5, verso 9. La bienaventuranza respecto de los pacificadores. Mira cómo lo dice el Señor. Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Frente a las tensiones diferentes que podamos encontrar, ¿cierto? Aquí había una tensión de tipo comunitaria en la iglesia, pero nosotros también vivimos tensiones diariamente, que ya sea familiares, en el trabajo. ¿Cómo nos comportamos? ¿Somos agentes de paz? ¿Somos como hubiese sido Bernabé hoy? ¿O más bien somos irritables? ¿Somos de los que echan leña al fuego en vez de calmar la situación? Mira lo que dice Romanos 12, 18. Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y esto es bastante amplio, ¿eh? Cuando dice con todos los hombres, porque no dice con todos los hermanos, dice con todos los hombres. Con todos los hombres. Ahí tenemos que tener una intención de paz, de estar, de ser nosotros este tipo de puente, ¿cierto? De que fue Bernabé. Ahí ustedes tienen el segundo ejemplo. Un tercer ejemplo, Bernabé fue un hombre confiable y visionario en la obra del Señor. Yo quiero empezar este punto con algunas preguntas. ¿Ha notado usted lo fácil que hacemos planes? ¿Sí? Respóndase eso ahí en la interna. Y lo segundo, de esa misma pregunta o una subpregunta, ¿y cuántos de esos planes tienen que ver con el Señor y no con nuestros propios intereses? Bueno, en ese sentido Bernabé nos da un gran ejemplo, porque él fue un hombre visionario y confiable, pero en los negocios del Señor. Mira lo que dice Hechos, capítulo 11, verso 19. Voy a leer acá el 19 al 23. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, cuando habían apiedrado a Esteban, ¿se acuerda? Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿De dónde era Bernabé? De Chipre, de esa isla. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Mira lo que pasa en el verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor Jesucristo estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cada vez que había un avivamiento en el libro de Hechos, ¿sabes? Se enviaba a un apóstol. Generalmente era el apóstol Pedro. Está cuando se predica en Pentecostés, luego está cuando se predica en Samaria, y luego está cuando se predica en Cornelio, ¿cierto? Predicando a los gentiles. Pero en esta ocasión se manda a Bernabé. Ya no se encomienda a Pedro, sino que se manda a Bernabé. Ahora, ¿por qué se manda a Bernabé? Verso 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Es decir, Bernabé, ¿cierto? No era solamente un tipo que era capaz de dar, no era un tipo solamente conciliador, era una persona confiable, era una persona llena de fe, llena del Espíritu Santo, y que cuando necesitaron a alguien los apóstoles para enviar a ver lo que estaba sucediendo allá, se pensó en él. Ahora la pregunta es, ¿el Señor pensará en nosotros cuando quiere enviar a alguien? Cuando quiere enviar a alguien a una labor espiritual, a una tarea espiritual, y no pensemos en abrir iglesia o esas cosas. Pensemos simplemente en alguien que necesita oración. Pensemos simplemente en ir a visitar a alguien enfermo. Bueno, este Bernabé era un visionario, era una persona confiable, tenía características espirituales, tenía fruto, como nosotros también debiésemos perseguir. Pero no solo eso, y por qué yo dije que era visionario, y por qué planteaba esas preguntas al inicio de esta tercera característica. Mira lo que sucede en el 25. Bernabé estaba ahí comandado, más bien enviado por los apóstoles. Él se podía haber quedado en esa situación de líder en la iglesia de Antioquía y no haber necesitado nada más. Pero mira, aquí está lo visionario que fue, y dice el 25.
Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole lo trajo a Antioquía. Nosotros leemos eso en un versículo, pero los estudiosos dicen que ciertamente Bernabé no sabía dónde estaba Saulo. Él sabía que estaba en Tarso, pero no sabía dónde encontrar. Y es muy probable que el apóstol Pablo hubiese sido rechazado por su familia por abrazar el cristianismo. Entonces no estaba con su familia, estaba viviendo quizás en otros lados, predicando el evangelio del apóstol Pablo, y Bernabé lo fue a buscar. Ahora, ¿por qué Bernabé lo fue a buscar? Si él ya estaba ahí, la iglesia estaba creciendo, todo estaba bien, porque seguro que el Espíritu de Dios había puesto en su corazón esta potencialidad del apóstol Pablo de llevar el evangelio a los gentiles. Entonces Bernabé no se conformó, sino que él fue visionario. Él fue visionario y recorrió probablemente Tarso hasta que encontró al apóstol Pablo, a Pablo, y lo reclutó. Mira lo que sucede después, verso 26, y se agregaron allí, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Ahí ya estaban los dos trabajando. Y a los discípulos se les llamó a cristianos por primera vez en Antioquía. Ve cómo este fue un hombre visionario, no fue un hombre que se quedara con el poder, sino por el contrario, él supo entender los dones del apóstol Pablo, el ministerio del apóstol Pablo, y supo darle terreno para que el ministerio del apóstol Pablo siguiera empujando hacia adelante. Debemos ser hombres, mujeres visionarias, confiables, tener fruto espiritual como también tuvo Bernabé. Y cuarto, para terminar, él fue un puente. Yo ya había dicho que había sido puente, pero él fue un puente para restaurar a otros. Este gran equipo misionero conformado aquí por Bernabé y por Saulo hacen un primer viaje misionero. Usted puede encontrar esto en el libro de Hechos. Pero cuando se aprestaban a hacer el segundo viaje, Pablo y Bernabé tuvieron un cambio de opinión. Estamos ya en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, verso 36. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, saliendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, pasó a Siria y a Cilicia, confirmando a las iglesias. Hubo aquí una discusión no menor. Ahora, la explicación de esta discusión, bueno, ahí mismo texto la menciona, pero para que quede más claro, 13:13, me refiero al capítulo y al versículo. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. En el primer viaje, Juan Marcos se devolvió. La Biblia no dice por qué, pero claramente Pablo juzgó la situación, y cuando Bernabé quería llevar a Juan Marcos al segundo viaje misionero, Pablo le dijo no. No, porque él, cuando estábamos en Panfilia, retrocedió y no siguió con nosotros en la misión. ¿Y qué dijo Bernabé? Bernabé dijo, es que yo considero que sí hay que llevarlo. Bueno, ¿quién tuvo la razón? Y aquí se da esas situaciones que a veces la Biblia nos relata, pero que cuando nosotros con el Nuevo Testamento completo podemos ver que Bernabé tuvo algo de razón. Y probablemente Pablo también. Ambos tuvieron la razón, porque en esta división, separación entre ellos, el Evangelio fue glorificado de todas maneras. Pero aquí Bernabé asume un rol de restaurador. ¿Sí? Ese mismo que había invertido sus recursos, da cuenta de que él no solo era capaz de invertir sus recursos, ¿cierto? Y de darlo todo, sino que dejar de lado un ministerio exitoso con el apóstol Pablo, por restaurar tal vez a un inmaduro Juan Marcos. ¿Sí? Entonces ahí usted ve cómo el corazón pastoral, ¿cierto?, de Bernabé sale a relucir. Probablemente el mismo corazón con el cual él había traído a Pablo a Jerusalén, el mismo corazón que cuando él estuvo en Antioquía lo fue a buscar a Tarso.
pero era muy arriesgado, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si Juan Marcos no madura? Bueno, este hombre, Bernabé, estuvo dispuesto a dar su propia vida, ¿cierto? Su ministerio exitoso con el apóstol Pablo, a ponerlo en juego por la restauración de Juan Marcos. Y la historia nos muestra que finalmente él no se equivocó. Usted sabe, Juan Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos. Y no solo eso, el mismo apóstol Pablo, este que le hace la cruz ahora, en su segunda carta, en la última carta a Timoteo, dice, tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Entonces, Bernabé no se equivocó, pero Bernabé tuvo que pagar un precio, ¿cierto?, para restaurar a este Juan Marcos. ¿Cuál es nuestra labor? ¿Sí? No somos grandes Pablo, no somos grandes Bernabé, pero ¿qué estamos haciendo por restaurar nosotros al más débil? Es importante que nosotros nos pongamos como puentes para restaurar a otros. Ahora tenga por seguro que cuando Bernabé toma a Juan Marcos, nosotros no tenemos los pormenores, pero no es que lo fuese a abrazar y a decirle te quiero mucho. La restauración que él con toda seguridad tuvo con Juan Marcos tiene que haber sido bastante sin pelos en la lengua, porque este acto de devolverse desde un viaje misionero no era menor, porque no era una empresa secular, estaban trabajando para el Señor. Entonces, probablemente Bernabé supo cómo restaurar a este hombre. Ahora, nosotros tenemos que tomar las herramientas que Dios nos da. Tal vez hay más de algún Juan Marcos cerca nuestro, que no requiere que yo vaya a hablarle, porque a mí no me va a escuchar. Pero tal vez si tú le hablas, vas a ser el Bernabé de ese Juan Marcos que a lo mejor hoy día nadie da un peso por él. Ilustraciones de carne y hueso. Bueno, partimos hoy día con Bernabé. Como les dije, no sé si vamos a hacer, creo que sería lindo examinar varios, además aprendemos un poco más de la Biblia. Pero hoy día partimos con Bernabé y bueno, si Dios quiere la otra semana, si Dios lo confirma así también, veremos otro personaje. Pero recuerde esas 4 características. Primero, fue un hombre dadivoso, desprendido de lo material, fue un hombre conciliador, fue un hombre confiable, visionario, un hombre lleno de fruto y finalmente fue un hombre restaurador, un medio de restauración en las manos del Señor. Un hombre que con toda seguridad no persiguió su propia gloria, no persiguió su propio bienestar, no persiguió su propia economía, sino que él trabajó de forma incógnita y desconocida para la gloria del Señor. No se necesitan tantos Pedros ni tantos Pablos hoy en día. Se necesitan hombres que trabajen, mujeres que trabajen desde lo incógnito para el Señor. Que procuren la gloria de Cristo. Con alguna de estas características al menos. Que el Señor nos ayude. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta reflexión. A mí en lo personal me bendijo mucho, me desafió mucho el poder hacerla. Quisiera yo mismo, Señor, reflejar ciertas características de Bernabé. Quisiera ser un hombre más desprendido con tu obra y con otros. Quisiera, Señor, ser más conciliador. Quisiera tener una mayor visión para poder ver quiénes son útiles en tu ministerio e impulsarlos, como hizo Bernabé con Saulo. Y quisiera, Señor, ser restaurador. Quisiera no tener palabras de juicio en mi boca, sino palabras de restauración para aquellos que están caídos. Si este hombre, llamado Bernabé, un hombre de carne y hueso, lo pudo hacer, tengo la impresión de que nosotros también podríamos hacerlo si nos disponemos en tus manos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.